Ahí está. Y el viaje, comienza, no quiere, no quiere. Ahí está ya, ahí está. Entonces, en una galaxia muy, muy lejana, bueno, no tanto, porque no nos vamos a salir de aquí. Y entonces nuestro viaje comienza hacia Inglaterra en 1904. Me voy a regresar un poquito hacia atrás porque en 1897 es cuando Thomson descubre los electrones, a los cuales le llama corpúsculos, que es una historia que creo que ya nos las han contado varias veces, pero siempre es grata escucharla. Y posteriormente, en 1904, lo que quiere hacer Thomson, pues es describir la tabla periódica, pero en términos de figuras simétricas, ¿ok? O darle ciertos cuerpos geométricos y tener una tabla periódica en ese aspecto. Entonces, lo hace en su artículo en la revista de Filosofía y Ciencia. Y pues él comenta, ¿no? Las dificultades analíticas y geométricas de corpúsculos, entiéndase, electrones, dispuestos en capas son mucho mayores y todavía no he logrado tener una solución general. Sí, o logró hacer varias configuraciones en su artículo, pero no logró lo que él quería, que era completarlo todo. Y poco a poco, pues la gente ha ido llenando esos pequeños huecos que dejó, porque prácticamente vamos a ver más adelante que todo el campo que dejó Thompson, pues lo hemos aprovechado muy bien. Eh, entonces, es decir, me voy a ir, yo creo que voy a dibujar un poquito, porque pues su objetivo era precisamente tener unas estructuras rígidas. ¿Cuál era el que dijimos que pintaba bien? ¿Verdad? El feo. Entonces, por ejemplo, él tenía que para el carbono podía hacer una, ¿cómo se llama? Una bipirámide, que son dos tetraedros, lo dibujé mal, dos tetraedros, sí, no, sí, dos pirámides de bases cuadrangulares encontradas. Entonces él decía que esa configuración podría ser la óptima para el carbono. Lo voy a poner así porque simplemente no lo logró. Para el berilio, nos decía que sí era un tetraedro para el berilio. Y, por ejemplo, para el manganeso, nos decía que sí era un icosaedro. Icosaedro. Ok, y bueno, ahí sí ya no lo traje, pero una parte de la charla pues era hacer esas configuraciones en origami, porque eso también da pie para esa parte. Entonces, estas tenían que estar, estos corpúsculos tienen que estar sobre una superficie, y después o ya lo que conocemos, el problema de Thomson, pues ya en el argot de la gente, pues se le conoce como el problema del panque con pasas, porque es acomodar nuestros electrones como si fueran las pasitas en una superficie, y de tal manera que tengan una configuración óptima, que no se atraigan unos o que no se repelan, y que queden pues simétricos, ¿no? Entonces, el problema que vamos a tener pues es calcular fuerzas electromagnéticas. Y entonces, pues él comienza así, ¿no? Sea nu E, la carga eléctrica positiva contenida en una esfera de radio B, la atracción radial sobre un corpúsculo debido a la carga positiva es esta cantidad entre el radio al cubo de nuestra esfera. Y si el corpúsculo se encuentra en reposo, pues esta atracción debe estar balanceada por la repulsión ejercida por los otros corpúsculos, ¿no? Entonces, deben quedar, por eso es que él lo que esperaba era tener estas configuraciones, porque nos da precisamente la situación en donde toda la energía está equilibrada, no hay ninguno que se atraiga más que otro. Entonces, también en su artículo, pues nos dice cómo quedan ciertas configuraciones. Las que puse aquí es precisamente la del 5 y la de 10. Entonces tenemos 10 electrones y 5 electrones. Entonces, si lo pueden contar, que serían los vértices, sería 1, 2, 3, tenemos 3 acá y 2 en las esquinas. En tenemos, ¿qué serían acá? Son 6 en esta parte, en la parte central,
y 2 en los extremos. Entonces, él por lo que dice el número sucesivo de anillos, es porque, por ejemplo, aquí, estos que tenemos aquí los puedo, en la parte de en medio los puedo encerrar en una sola esfera y en otra externa la pueden encerrar los otros dos. Pero entonces ya serían configuraciones donde tenemos ahí dos esferas y tienen para 60. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Wikipedia, hasta donde recuerdo, creo que hay hasta 127 y hay huequitos, ¿no? Hay unas partes donde para cierto número de electrones todavía no lo han podido lograr. Y entonces esta va a ser nuestra motivación hacia lo que vamos a hacer con lo que les quiero platicar, que son defectos topológicos. Lo bonito de esto, bueno, lo que me encanta de esta parte es de que pasamos por una parte de electromagnetismo. Tiene que ver con química, tiene que ver con álgebra y también lo que son grupos de simetría. Luego también vamos a darnos un paseo por cálculo variacional, vamos a darnos un paseo por física de materia condensada, vamos a darnos un paseo también por algo de computación. Entonces vamos a irnos para todos lados y por eso lo puse así estilo Star Wars, porque necesitamos viajar así en parsecs para que podamos llegar de un lado a otro. Entonces ahí vamos para el siguiente. Ahora nos vamos a Viena 1888, antes de lo que hizo Thomson, y tenemos aquí a nuestro científico Frederick Reinister, el cual estudiando las propiedades del colesterol que lo estaba extrayendo de zanahorias, pues se dio cuenta que a la hora de extraerlo tenía un material que se condensaba 2 veces. Entonces lo empezaba a estudiar y se condensaba y bueno, ok, la primera. Y para la segunda vez que lo empezó a estudiar, se volvió a condensar, pero se volvió como un líquido transparente. Entonces perdió el color y agarró otra condensación y le llamó mucho la atención y entonces en su estudio lo que descubrió fue algo que se llama cristal colestérico, que ahora nosotros ya lo conocemos como cristales líquidos, lo que tienen nuestras pantallitas y los vamos a estudiar. ¿Cómo son las estructuras dentro de estos cristales? Bueno, primero, ¿qué es un cristal líquido? Es una fase, es un material que tiene más orden que un líquido. Un líquido está, todas las moléculas andan libres, pero en los cristales líquidos tiene un poco más de orden que el líquido y más desorden que un cristal. Si nosotros vemos en un buen microscopio la estructura de cómo están los cristales, pues se ven como a manera de, ya lo regresé, se ven como a manera de, ¿cómo se llama? Podría decirlo como pasta de hojaldre, ¿no? Entonces vienen así como capitas y todo está bien ordenado, pero los cristales líquidos tienen lo que se llama un vector de orden y en base a ese todo lo demás se va a ir acomodando. Entonces nosotros los podemos ver así. Eh, ¿Cuál es la fase? Cuando nosotros tenemos nuestro líquido isotrópico, y empezamos a enfriar, la primera fase que aparece es la fase nemática. No me pregunten qué significa nemático. Lo he buscado la etimología del nemático y no lo encuentro, porque el siguiente nombre y la siguiente fase se llama esméctico. Y ese es esméctico A y esméctico C. Y todavía está otra fase que se llama colestérica, que es la primera que encontraron. Entonces, ¿esto de qué se trata? La fase nemática, si se fijan, y yo pongo un vector de dirección, o sea, todos van más o menos girados con respecto a un vector de dirección y no van como en placas. Cuando seguimos enfriando la fase esméctica, sí ya empieza a tomar como si fueran como las cajitas de huevo, ¿no? Así se empiezan a acomodar. Y la fase exméctica C, ya se empiezan a inclinar un poco, que es donde ya empiezan a tomar más la forma de cristal. Y la colestérica, que, bueno, de hecho es la que yo puse aquí, se acomodan de esta manera, o sea, es como si tuviéramos discos o hamburguesas y se empiezan a acomodar en esa manera los cristales. Esas son las fases que tenemos en un cristal líquido. Y dicen, bueno, ya como que el viaje sí fue muy largo de lo que estábamos haciendo con Thomson. Ahorita vamos a ver por qué lo estamos tomando este problema. Eh,
nosotros lo hemos, bueno, ahora ya las televisiones ya son de LED, ¿no? Ya no son de LCD como antes, porque, bueno, consumen entre 20 y 30% menos de energía las LED y las tecnologías ya han ido a hacer cada vez más pequeños los componentes y dar una mejor resolución y sobre todo por el gasto de energía es que se utilizan pantallas LED, pero cuando empezaron las pantallas, pues eran pantallas de cristal líquido. De hecho, todavía las computadoras tienen pantallas de cristal líquido y si alguna vez nos ha pasado romper nuestro celular, que se nos caiga y que se rompa la pantalla, sí se han fijado que se forman unas cositas así. Se estrella la pantalla y se ven así como pedacitos de colores y es porque nosotros acabamos de hacer eh, ejercer una fuerza sobre ese cristal, modificar su estructura, eh, o podría decir topología, y entonces nos van a formar estos patrones, ¿vale? Entonces hacia allá vamos. ¿Cómo funcionan? Pues los cristales se les aplica cierta energía o se les aplica luz y van a tomar esas configuraciones. Y es por eso que tenemos nuestras imágenes, tenemos las imágenes en nuestras pantallas de la computadora. Se utilizan en termómetros. De hecho, los primeros cristales líquidos se utilizaban para los termómetros. Posteriormente, cuando empezó la era de la digitalización, pues los relojes, los Casio, que todavía utilizan esa tecnología, y que de hecho, si cometíamos el error de dejarlos en el sol, esos relojes o nuestras calculadoras, se hacía una mancha horrible pues negra, ¿no? Decían, ya se descompuso y era precisamente porque el cristal líquido perdía todas sus propiedades y pues se generaba un defecto. Entonces, ¿por qué? Por toda la cantidad de luz y de calor que le pegaba directamente a esa pantalla, entonces generaba ese fenómeno. Vamos a seguir nuestro viaje y nos vamos ya más adelante en el año de 1933 y 1958 en la Universidad de Bristol, Inglaterra. ¿Por qué tanta brecha? Porque el primero que hace sus estudios sobre el cálculo de energías sobre cristales líquidos es precisamente Charles Wilhelm Olsen. Él es sueco, y tuvo su primer artículo, bueno, de hecho uno de sus estudios, él hizo él era, déjenme ver, era formación matemática, a ese sí, déjenme, me acuerdo porque voy a recurrir aquí al acordeón, porque él sí no me acuerdo bien no encontré chismes, luego lo que nos gusta, hola Marta, lo que nos gusta es el chisme, ¿no? Por ejemplo, de Galois, que pues, lo mataron, según dicen, por cuestiones de amores, ¿no? Pero ellos no, o sea, bueno, de Frank, ahorita les cuento algo así bastante curioso, bueno, triste, porque él trabajó en dinámica de fluidos, que creo que aquí tenemos de dinámica de fluidos. ¿Todavía sigues haciendo dinámica de fluidos? Ya, un poquito, pero sí, me acuerdo bien que hacía dinámica de fluidos. Y también, bueno, Osen tomó clases con David Hilbert, tomó ecuaciones diferenciales parciales con David Hilbert. Y empezó a trabajar precisamente sobre la teoría de los cristales líquidos. Eh, Años después, Frank, y de hecho en su artículo, él revisa, y de hecho aquí lo dicen en pequeño, dicen el artículo de Osen en 1933, se refiere precisamente a empieza a dar el modelo que utiliza para calcular la energía. Cuando nosotros calculamos energía, nosotros necesitamos una ecuación, o se le llama hamiltoniano, de energía libre. Entonces, necesitamos construir una expresión de tal manera que nos permita posteriormente pues minimizarla. Lo que nosotros queremos, lo que hacía el problema de Thomson, tenía ahí un potencial, lo echaba a andar, que de hecho utilizó la ley de Coulomb para calcular todas las configuraciones. Y lo que hizo pues fue encontrar optimizar pues precisamente esas configuraciones según el número de electrones para obtener su resultado, que ya dijimos no lo logró del todo, pero sí nos dejó bastante trabajo. Entonces, lo que hacen Osen y Frank
es precisamente tomar todas las características de los cristales líquidos y proporcionar un funcional que nos permita calcular la energía mínima de estos. ¿Por qué la energía mínima? Porque eso nos va a permitir también obtener esas configuraciones y que habíamos puesto de los cristales líquidos. Ok, entonces, dentro de estos cristales líquidos, esos fenómenos que, como se los había mencionado, que encontramos cuando se rompen o cuando ya se empieza a tener cierta energía de más o de menos, nuestros cristales, se les llaman dislocaciones. Si yo no le pongo el nombre aquí, si no los hubiera metido en estas redes de lo que estamos haciendo, nosotros vemos esto e inmediatamente pensamos pues en sistemas dinámicos, ¿no? O sea, decimos, pues mira, son una fuente, aquí tenemos las órbitas periódicas, se parece al dipolo, ¿no? Que nos enseñan en electromagnetismo. Entonces, pues, pero yo ya los puse y si recuerdan, ahorita pongo una imagen más grande, estas cosas son las que aparecen en nuestros cristales líquidos. Entonces, estas dislocaciones nosotros podemos tener de corte y para eso sí voy a requerir, déjenme, yo aquí traía. Perdón, rompemos un examen de alguien. Déjenme ver, una hojita, nada más necesito una hoja. Que traigo los exámenes de mis alumnos, digo, pues no lo recogieron, lo rompemos, ¿no? Tengo tengo mi cristal líquido. También por eso lo quería hacer un poquito con origami, porque esas estructuras, se aprecian bastante bien. De hecho, tenía uno en casa, pero no aguantaba el viaje. Y a ver si lo que yo alcanzo a hacer aquí, lo que yo hice fue simplemente poner, eso es un corte. Si se fijan, bueno, ahí tiene muy pequeña la deformación, o será la pantalla, no sé, quizás es la pantalla. Bueno, con la pantalla lo puedo hacer, ¿no? El efecto. Pero yo puedo hacer en un cristal esto, ¿sí? O sea, si se fijan aquí en la misma hoja, ya se generó aquí una cresta y ya alteró toda la estructura de mi cristal. O sea, si esto yo lo rompo, hasta donde, y es una recta, ¿no? O sea, es una recta como las que tenemos acá. De hecho, como la que tengo la tercera de hasta arriba, ¿no? Esa misma forma es la que yo tengo aquí. Si se fijan, hace esto. Y lo que está haciendo, o sea, yo ahorita lo puedo mostrar aquí así macroscópicamente con una hoja, ¿no? Pero es lo que hacen los cristales líquidos. Cuando se someten a ciertas energías pasa esto, o la otra, que es la de torsión, pues es esto, ¿no? Así. Cabe mencionar, bueno, yo, como le comentaba hace rato a Rubén, yo un tiempo estuve trabajando en CFE y lo que queríamos hacer era utilizar como estas cosas porque pues también si le quito eso de dislocaciones y quitamos nuestros sistemas de allá, pues se ve como placas tectónicas, ¿no? Las placas tectónicas hacen eso. Y de hecho las placas, nuestro planeta pues igual está así en como placas tectónicas, digo, como capas, son capitas, como en los cristales, y estos pues se tienen que mover y se generan estas deformaciones, que es donde crecen montañas, donde se hacen los valles, etcétera. Y también se puede estudiar con estas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo se ve nuestro modelo? Nosotros vamos a tener tres cantidades que vamos a medir. Una que se llama la dispersión o el splay, la torsión y el doblamiento. Entonces, el splay, aquí yo lo puse, y esto es directamente del artículo de Frank, lo que hace es que tiene un vector de dirección y los vectores que denotan toda la configuración de nuestro cristal líquido lo que hacen es empezarse a abrir, se empiezan a dispersar, ¿no? Todos se empiezan a abrir, que es distinto a la parte del doblamiento. El doblamiento, de repente toman todos en una dirección, o sea, no es que se abran, sino que todos empiezan en una sola dirección y se empiezan a doblar. Y el de giro, pues entonces, si tenían el vector de dirección, lo que empiezan es a rotar y acomodarse en esas placas. Por ejemplo, la fase colestérica que les decía, que se empiezan a rotar. La que siempre estudiamos, de hecho es lo que yo hice en mi trabajo de doctorado, es estudiar la fase neumática, que es la que les dije, es la primera que aparece,
¿sí? Y es la que se encuentra quizá más desordenada porque parece más líquido que cristal. Entonces, esa es la que estudio. Y pues sí, podemos clasificar una dislocación de un cristal en un medio continuo por esta siguiente expresión. O sea, tenemos un vector y un vector de dirección, y esto nos recuerda pues a algo que se llama en análisis complejo el winding number o el número de giro, que es simplemente tomas un núcleo, trazas una trayectoria cerrada y lo que ves es ese vector, el vector que va sobre tu trayectoria, qué tanto giró con respecto a las que están en la configuración de nuestro campo. Por ejemplo, si yo tengo estas trayectorias y yo hago una integral así cerrada, puedo contar cuánto es el número, cuál es el número de giro que hace nuestro vector con respecto a esta. Aquí, obvio, pues, bueno, aquí en esta sí hace de 2pi, me parece. De hecho, aquí las tengo, pero no se alcanzan a ver. Y es un ejercicio, pues, o se utiliza, o lo que hay detrás de esto, pues es el winding number, ¿no? Y con eso nosotros podemos caracterizar esas dislocaciones, que pues simplemente son las singularidades, ¿no? Cuando hacemos un sistema dinámico, pues son las singularidades que aparecen y eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo se ven? Los cristales. Esta es la fase nemática, nemática y nemática, que se parecen más líquidos. Entonces, y esta es la fase ya esméctica. Estos son cristales líquidos y estas son gotas de cristal líquido vistas macroscópicamente. Y entonces ahora sí puedo decir, si nosotros tomamos 4 corpúsculos, ya aparecen aquí, que bajo el efecto de cierta energía, ya se fijaron que hace precisamente lo que yo hice en la hoja. O sea, hace ese efecto de vuelta y aquí están los puntitos. Entonces, toda esta energía y son las configuraciones ya de mínima energía para 4 corpúsculos que les llamamos defectos, para 2 y se ve como el dipolo, ¿no? Tenemos el dipolo y para 3. Entonces, y estos los podemos ver, todas estas copias las podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos uno, así como una fuente, ¿no? Tenemos una singularidad y van a ir apareciendo muchos. Entonces, ahora si lo vemos macroscópicamente, entonces nos dan efectos muy bonitos y podemos ver películas y todo, ¿no? Pero es gracias a que tenemos estos defectos. Entonces, a ver, para ello les dije, necesitamos construir ese modelo en base a los vectores que tenemos ahí. Y como lo vamos a hacer sobre cristales, y los cristales ahora, por ejemplo, Samsung, que es el que ha innovado y tiene un teléfono que se dobla y tiene que responder inclusive al doblamiento, entonces ya tienes un cristal líquido que está sobre una superficie curvada. Ya no solamente es plano, sino es una superficie curvada, entonces tenemos que estudiar también esas propiedades. Y ahora sí, geometría diferencial 1, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una superficie la cual podemos parametrizar por estas coordenadas. Yo le puse UI y podemos calcular en base a esto, con los tangentes de mi superficie, podemos calcular la primera forma fundamental. El determinante lo voy a denotar como raíz de G. No, el determinante nada más es G, y aquí se me fue la raíz. Aquí me falta aquí mi raíz, aquí debería haber una raíz. Nuestro vector normal y la segunda forma fundamental. La primera forma fundamental es la herramienta que nos proporciona la geometría para que nosotros podamos hacer nuestro teorema de Pitágoras, pero en superficies curvadas, ¿vale? Entonces, es nuestra forma de medir, es nuestra forma que nos dice cómo están las distancias entre un punto y el otro. Eh, la segunda forma, o el operador de forma, que también se le llama, cuando nosotros hacemos todos los cálculos, diagonalizamos, etcétera, los valores propios de este operador resultan ser las curvaturas principales de una superficie. Entonces, eso nos va a permitir también estudiar cómo están esas superficies y nuestro modelo, pues obvio, lo vamos a querer en términos de estas cantidades, que son las que sí sabemos. Entonces, si se fijan en el modelo de Frank Ozen, bueno, sí, debía ser Ozen-Frank porque Ozen fue primero, Frank lo corrigió.
nosotros tenemos ahí varios vectores. Entonces, ¿cómo va? Vamos a formar nuestro vector de dirección, que va a ser el vector M, y vamos a tener primero la dispersión, ¿no? El splay que les había comentado. Entonces, esta deformación la vamos a caracterizar por este vector, o sea, es esta cantidad y va paralelo a nuestro vector de dirección, y la fuerza o la densidad de energía que vamos a tener asociada con esta cantidad lo vamos a poner aquí, con la K1, que va a ser la constante de elasticidad de Frank. Esa depende del medio en donde nosotros estemos trabajando. eh, y esa resulta, generalmente se obtiene de manera experimental. Cuando hacemos los cálculos, pues lo que hacemos nosotros pues, es poner la 1, hacemos los cálculos y ya no pasa nada, ¿no? Entonces podemos de alguna manera normalizar y luego regresar a lo que hacemos en el modelo, porque finalmente cuando echemos a andar toda la parte de cálculo variacional, esta constante pues va a salir, la vamos a ir arrastrando y la podemos ir agregando al final. La parte de la torsión, vamos a tener su densidad de energía dada por esta cantidad. Aquí, ok, que si se fijan, sigue siendo con respecto al vector M, que es nuestro vector de dirección, que es el que nos dice cómo está todo el campo de nuestro cristal, y la de doblamiento. Entonces, cuando nosotros juntamos estas tres cantidades en un solo funcional, tenemos lo que se llama como energía de Frank-Osen. Esta es la que nosotros vamos a minimizar. Esta nosotros vamos a encontrar lo que ya conocemos como, perdón que me cruce acá, a la hora de minimizar vamos a obtener pues las ecuaciones Euler-Lagrange, nos van a dar las condiciones para tener esas configuraciones dependiendo en la superficie o en el medio en el cual estemos trabajando. Bueno, como el seminario es que era lo que le comentaba a Rubén, pues podemos platicar de tal cosa porque es análisis numérico y modelación. Entonces, no lo puse porque el trabajo va dirigido hacia otra parte, pero sí lo hemos hecho y encontrar las soluciones. Bueno, una vez que tenemos las ecuaciones Euler-Lagrange, que quedan muy bonitas porque quedan precisamente en términos de la curvatura media y en términos de la curvatura gaussiana. Entonces, eso ya nos dice, toda la información queda almacenada en las cantidades de la superficie. Cambia la superficie una esfera y te da toda la información y te da las configuraciones. Eso ya se hace en una simulación de cómo puedes acomodar ciertos corpúsculos. Permítanme llamarles poblaciones, sobre una esfera con ciertas características esas poblaciones. Entonces, con este modelo, esas poblaciones, a la hora de acomodarlas de una manera óptima sobre la esfera, pues lo que estamos haciendo es retomar el modelo de Thomson, ¿no? El modelo de Thomson nos decía, pues tomas electrones, tienen ciertas restricciones, ¿por qué? Porque pues son las cargas que tienen y las tienes que acomodar de manera óptima. Entonces, ahora nosotros tenemos una superficie, sí estamos trabajando sobre un cristal líquido, porque esto es lo que nos calcula la energía de Frank, pero si ahora nosotros lo restringimos este campo a una esfera, pues entonces las configuraciones óptimas que nos tiene que dar, pues es el problema de Thomson. Entonces, si hacemos más cálculos yo le digo, hacemos un poquito de matemáticas de geometría diferencial, nosotros lo podemos escribir todavía mejor, porque en esta parte, pues ya me desvié, sí tengo todos estos vectores de dirección, pero ya me desvié de lo que eran los defectos topológicos, o eso aparentaba. Porque cuando nosotros hacemos un poquito de operaciones con las cantidades geométricas y todas esas identidades que tenemos en geometría diferencial, puedo reescribir esa energía de Frank donde estoy agregando lo que es la tensión superficial, la energía de doblamiento y luego todo esto mediado por una función de Green, la cual tiene en esta ρ que yo tengo aquí, es precisamente, bueno, tiene la curvatura geodésica y tiene aquí metido precisamente lo que son los defectos topológicos. Todas esas singularidades que nosotros habíamos mencionado
aparecen aquí, en la QI. Todas esas QI nos dicen, nos está diciendo quiénes son y cuáles son nuestros defectos topológicos. Bien, entonces, sobre esto hay que calcular Euler-Lagrange. Lo que se suele utilizar para resolver estas, Runge-Kutta. Todos utilizamos Runge-Kutta para resolver esas, pero podemos utilizar todavía más métodos. Entonces, ¿qué son los defectos topológicos? Vuelvo a poner esta gráfica porque es lo que aparecen en nuestros cristales y en general pues están caracterizados, como les dije, como una región central, ya sea que sea una recta como lo hice en la hoja o que sea un punto, ¿no? Un núcleo o una singularidad que nosotros le decimos. Y entonces esas dislocaciones que fue lo que yo les comentaba. Si no ponemos el nombre de dislocación y dejo el puro diagrama, pues decimos, eso lo sacaste de ahí de un libro de ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, son simplemente retratos fase y ya, así. Y pues sí, porque cuando nosotros estamos, por ejemplo, en superfluidos, modelos XY, pues se les conoce como vórtices o frustración geométrica. Y en cristales líquidos es donde nosotros lo conocemos como disclinaciones o dislocaciones. Yo les digo, son singularidades. Así, tal cual. Esos son los defectos topológicos. Dependiendo el área en el que estemos, pues ya tiene su nombre y sí somos muy estrictos en esa parte. Y entonces, vámonos otra vez más adelante en nuestro viaje, porque todavía no alcanzamos a ver bien qué es esto del problema de Thomson. Entonces, ya mencionamos la parte de cálculo variacional, que tenemos que obtener las ecuaciones Euler-Lagrange, las cuales nos van a minimizar precisamente esa energía y nos van a dar las condiciones para obtener esas configuraciones que nos van a permitir, pues, a la hora de hacer la simulación con algún programito, resolverlas numéricamente, pues nos van a dar las configuraciones óptimas sobre la superficie en la que nosotros estemos trabajando. Pero ahora nosotros lo que hemos estado haciendo, pues, es el problema de Thomson, pero como un problema de optimización continua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos el problema de Thomson. Ok, queremos poner una distribución óptima de cargas, eh, queremos minimizar esa energía. ¿Y cuál es la restricción que tenemos? Pues son las posiciones relativas de nuestros electrones. El problema pues radica en que nosotros los coloquemos de manera óptima, de tal manera pues que no se atraigan unos y que quede una configuración pues bien, ¿no? O sea, lo que inicialmente quería Thomson, que era ponerlos en poliedros regulares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar para esta parte? Y aquí, y olvidé ponerlo ahí abajo, porque este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto el doctor Edwin Montes Orozco, allá en Coajimalpa. Él es computólogo y trabaja sobre sistemas, también, bueno, son sistemas complejos y lo que se llaman problemas NP duros, y los resuelve con algoritmos genéticos. Entonces, pues uno diría, el problema de Thomson, vamos a echarle un algoritmo genético, y este trabajo también también es de Patricio Yoli, que creo que algunos también lo conocen porque estuvo concursando en el torneo de integrales, y estamos haciendo con él ¿cómo se llama este trabajito? De hecho, él tuvo la idea de empatar este problema de Thomson, primero hacerlo ¿cómo se llama? Con los algoritmos genéticos. Y yo le dije, a ver, espérate, esto que estás haciendo es precisamente lo que yo ya hice, pero en superficies, en cristales. O sea, y esto también lo podemos hacer en membranas lípidas, o sea, las células, nuestras células, son así esféricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando surgió lo del virus del VIH, ahora con lo de la influenza, con el COVID y demás, lo que se hace, y el problema de Thomson también tiene que ver en esas configuraciones que nosotros tenemos de nuestras moléculas, de nuestras células, cómo se llegan a acoplar los virus. Los virus, o sea, llegan y sueltan información y la tienen que soltar de manera óptima, pues precisamente para dañar a nuestras células. Entonces, lo que están haciendo es algo así. Y también se puede estudiar, pero para ese estudio
el funcional que se utiliza se llama energía, es el funcional de energía de Canham-Helfrich, que eso ya lo hicieron ya más en los 70s, más o menos ahí ya lo desarrollaron en los 70s, pero sí tiene que ver mucho también con lo que inicialmente se estudió de, ¿cómo se llama? Con Ozen y Frank. De hecho, inclusive hay la escuela de Vitelli, bueno, Vitelli, Nelson, Bowick y todos ellos han estado haciendo estudios con otro funcional, pero están empatando sobre cristales y sobre membranas lípidas. Entonces, todo esto sí se llega a conjuntar y yo le dije a Patricio, mira, esto que tú tratas de hacer del problema de Thomson es lo que yo hago, pero al revés. O sea, yo tengo el campo, la superficie, dependiendo del campo, las configuraciones se hacen, y él lo que hace es poner la población, o sea, pone sus corpúsculos, y el algoritmo lo que va a hacer es acomodarlos de manera óptima sobre la superficie que él le diga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para esto? Vamos a utilizar lo que se llaman algoritmos genéticos, que estos son problemas de optimización. Están basados en la teoría darwiniana, donde sobrevive el más fuerte. Entonces, por eso se llaman algoritmos genéticos. Crean una población. Esa población tiene mutaciones, tiene cruzas, crecen, mueren y van sobreviviendo los más aptos. ¿Cómo van a poner los cromosomas? Pues en términos binarios. Y lo que están haciendo en el algoritmo es ir cambiando ceros y unos dependiendo las condiciones que uno les ponga, que se llaman precisamente, bueno, este es un algoritmo clásico. Nosotros le damos un tamaño de población, un máximo número de iteraciones, o sea, una generación, dos generaciones, lo vamos iterando y nos tiene que dar la mejor solución, ¿no? Porque pues eso es lo que hace la teoría darwiniana, sobrevive el más fuerte. En este caso, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues la mejor configuración o nos va a optimizar el problema. Entonces, este es uno sencillo, se pueden hacer más complejos. De hecho, Patricio ahorita anda, bueno, ya lo tiene, pero están revisando él y Edwin, porque ahí sí yo ya no metí mano, están revisando algo que se llaman instancias, precisamente para que sea todavía mejor. Ya lo hizo sobre el cilindro, pero no encontró las imágenes. Lo hicimos sobre el toro, bueno, el cilindro con tapas, ¿no? Porque necesitamos ahorita superficies cerradas. Lo hizo sobre la esfera y sobre el toro. Entonces, todavía se va a hacer en otras, vamos a buscar en otras superficies. Y generalmente, cuando lo estudiamos vía el modelo de Frank Ozen, como tratamos sobre el genus de nuestras superficies, entonces hay una cantidad que podemos obviar, ¿no? Entonces, lo demás, por las cantidades geométricas, tenemos invariantes topológicos, entonces podemos trabajar pues en algún modelo de superficie y con eso ya empezamos todavía a generalizar. ¿Qué utilizan en los algoritmos genéticos? Utilizan operadores, que llevan dentro de todo de este operador, y de hecho aquí, si quieren luego les paso la presentación. Aquí ya está el link de dónde viene este libro de Springer, pues es como el DOMIS de algoritmos genéticos, ¿no? Entonces te dice qué son, cómo funcionan, te pone ahí un primer algoritmo y todo lo que necesitas, todo lo que necesitabas saber de algoritmos genéticos y no te atreviste a preguntar. Entonces aquí está. ¿Qué es lo que utilizan? Pues el código, ya sea en binario, o sea, la codificación binaria, hexadecimal, por permutaciones, valores, por árboles también. ¿Cómo se hace la selección? Puede ser por una ruleta, ¿no? O sea, la selección la puedes hacer así como por ruleta, por un proceso estocástico, por selección de Boltzmann, por un torneo, por rangos, etcétera. Entonces, así es como vas a seleccionar. Esto me suena un poquito como a los Juegos del Hambre, ¿no? Entonces, esa parte de la selección. Entonces, sí están muy padres esos algoritmos genéticos, porque tú le dices, mira, háganse así, mátense solos, ¿no? Entonces, luego ahora, la cruza, ¿cómo lo haces? Ya sea por puntos simples, por K puntos, uniforme,
etcétera, ¿no? Entonces puedes hacer un montón de cruzas y las mutaciones, ¿no? También todo eso llevan los operadores dentro de nuestro algoritmo genético. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Y espero que después lo vea Edwin y Patricio, porque esto igual y le va a servir a Patricio. Eh, Porque esto sí es de Edwin, que él es el que trabaja esta parte de algoritmos genéticos. ¿Qué necesitamos explorar el espacio de soluciones? Para nosotros, por ejemplo, del problema de Thomson, que propiamente, como lo dice Edwin, no es una optimización combinatoria. Entonces podemos tener ¿cómo se llama? Un espacio de soluciones muy grande y complejo. Entonces, necesitamos tener de manera eficiente este espacio de soluciones. Ahorita como que sí suena muy raro cómo vamos a aplicar un algoritmo, ¿no? Genético. Dice, entonces el funcional que tenías es el que utilizan. No, de hecho lo está haciendo Patricio, se tomó pues la ley de Coulomb, así tal cual. Y varios han hecho déjenme pongo ahorita la capacidad de adaptación. Han hecho ese problema para poner varias poblaciones por otros métodos. Había uno que era de Newton y creo que hacen gradiente o algo así. No recuerdo bien ahorita, pero llegan hasta cierto número de configuraciones, ¿no? De cierto número de átomos. Entonces, ahorita Patricio no recuerdo en cuál se quedó, pero sí deja ahí la computadora. De hecho, hemos estado viendo en cuál jala mejor, pero el algoritmo lo hace muy rápido. O sea, sí es muy eficiente el algoritmo, cómo lo trabaja. ¿Qué necesitamos también? Pues la capacidad de adaptación y la mejora progresiva. Sí se pueden adaptar, o sea, insisto, están basados en la teoría darwiniana, entonces tienes que, o tú le pones esas condiciones a tu población para que unos sobrevivan, otros no. Lo que luego jugamos pues en sistemas dinámicos, ¿no? Con nuestros modelos presa-depredador, o lo que yo estaba haciendo no hace mucho de los sistemas de reacción-difusión, dependiendo cómo sea el medio y cómo sea el coeficiente de difusión, pues puedes embarrar todo o no. Y también, como yo lo hago en superficies curvadas, pues también la curvatura, qué tanto influye a que ese proceso se difunda o no. Entonces, lo mismo o algo similar sucede aquí con los algoritmos genéticos. También tenemos el tratamiento de restricciones, porque la restricción que tenemos pues, es la conservación de la carga total y la imposición de ciertos límites espaciales. Tienen que estar sobre la esfera, porque pues uno podría pensar, bueno, aviento toda mi población o pensándolo como el panqué con pasas, y si tienen una cierta carga, pues lo que esperaríamos es que ¡plim!, uno volara, ¿no? O varios volaran. Entonces sí les tenemos que poner esas restricciones que queden dentro de esa superficie. Y también tenemos la tolerancia a mínimos locales. Puede tener varios mínimos locales, lo cual pues es difícil que encuentre una solución óptima, porque quizá un corpúsculo ya encontró la distancia mínima para estar cerca de otros, pero no es la misma junto con los demás, ¿no? Entonces esa configuración quizá ya esté afectando a los demás corpúsculos o a los demás electrones o los demás individuos de nuestra población. Entonces, sí tiene varios detalles que hay que abarcar. No puse, bueno, tenemos el código, obvio, pues no lo pongo el código porque está en Replit y es un código larguísimo que se aventó. Está muy bonito el código, le ha ido haciendo modificaciones. Y entonces, a ver, ¿cuál es el estado del arte? Aquí pongo nuevamente lo que son las membranas, los cristales líquidos. Y también tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me regreso. Tenemos las configuraciones. Este es del artículo de Bachofen, que es de los últimos que hemos encontrado, donde atacan el problema de Thomson, pero como un problema de energía de cristales líquidos. También se encuentran, aquí puse unos en pequeño, de Peliti, Cardan y demás, son los que han estudiado más. Estas configuraciones, si se fijan, hacen como manchitas, porque son poblaciones que se van juntando y que encuentran la configuración mínima por las características que se les pone en el campo
La configuración mínima pues, es agruparse. ¿Dónde podemos encontrar, y de hecho los niños así en la calle, dónde pueden encontrar configuraciones óptimas de efectos topológicos? Los balones de fútbol, hexágonos y pentágonos. Son teselaciones que se acoplan muy bien y los parchecitos, los pentágonos que son los negros que tiene un balón, precisamente son las singularidades de nuestro defecto topológico. Eso también se puede hacer, si se fijan, todavía me puedo adentrar muchísimo en esto, porque el modelo lo que lleva es hacer triangulaciones o hacer pentágonos en nuestra superficie que nos van a permitir obtener esas configuraciones óptimas. Entonces, por ahí viene el teorema Gauss-Bonnet, etcétera. Y esto era lo que les decía, es una colección de virus, aquí tiene, ¿qué? 500 angstroms, y son distintos virus y simulaciones que se han hecho. Y con todas estas partes que tenemos aquí, es lo que tendríamos en el modelo de Thomson como los electrones. Y todas estas configuraciones son óptimas para distintas situaciones, pero esto resulta ser un catálogo de virus. Entonces, todos estos virus son los que se acoplan a nuestras moléculas y por eso son tan efectivos, ¿no? Y luego, por ejemplo, el VIH es un virus que no le han podido encontrar cómo muta o lo hace de manera muy óptima porque pues hay tratamientos pero no cura. Entonces una cura es que encuentras cuál es la configuración y la rompes, ¿no? Rompes todas esas proteínas porque sabes cómo entrar a ese virus y le rompes. Entonces, que fue lo que hicieron ahora con la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, hicieron con ese virus, lo mutaron y obtuvieron otro que le pasa la información y ya nos deja de atacar o nuestro sistema obtiene esa información de cómo atacar a ese virus, pero para el VIH no. Entonces, esto es lo que se ha avanzado en pues en la actualidad. Y estas son muestras de lo que ha hecho Patricio. Los primeros arranques eran estos. Si se fijan, aquí sí están los llamados corpúsculos. Aquí hay uno verde, otro verde, otro. Aquí debería aparecer otro y otro. Entonces, lo que hace es tomar esas configuraciones, como les decía, tipo balón, ¿no? Pero esto ya está hecho con el algoritmo genético. Entonces, lo hace muy rápido, entonces también utiliza pues ¿cómo se llama? El potencial, así, ley de Coulomb, así tal cual. La distancia geométrica entre uno y otro y los acomoda en la superficie. Entonces el algoritmo aprende que pues, no deben estar tan juntos y obtiene las configuraciones ideales y lo empezó a hacer, pues ahora, obvio, pues para el toro, ¿no? Para el toro, y ya tenemos de hecho, se parecen a estas, ¿no? Que tenemos acá. Estas las hicieron, déjenme acordarme, creo que sí son también de Bachofen, del artículo de Bachofen, que lo hicieron y Patricio ya los logró hacer con su algoritmo. Entonces, si se fijan aquí en la parte central, que es donde esta parte tiene curvatura negativa, es donde no les gusta estar a los corpúsculos. En esta parte de afuera, sí, todavía hay cosas que queremos hacer en esta parte. Y nada más, me quedé déjenme regresarme, porque les quería contar algo de Frank. Les conté un poquito de Ozen, tomó clases con David Hilbert, pero Frank, él fue muy prolífico, estudió ingeniería, ciencias computacionales, creo. No, el que estudió ciencias computacionales es Jonathan, el de estos algoritmos genéticos. Él estudió química, física y matemáticas, Frank. Eh, y cuenta la leyenda que pues a unas pocas horas antes de que muriera, todavía estaba discutiendo problemas con sus amigos ¿cómo se llama ahorita? Yo le estaba estudiando de ciencias de la Tierra.
Entonces estaba todavía estudiando eso, que lo que les decía, el modelo este de Frank de las dislocaciones y las energías de cómo se hacen, pues tiene que ver también con geofísica, y unas poquitas horas antes pues estaba discutiendo con sus colegas todo eso, todavía hasta el último minuto tuvo la energía pues para seguir trabajando. Este, eh, Jonathan, Holland, el de los algoritmos genéticos, él es oriundo de Indiana, de Estados Unidos. Él sí estudió matemáticas y luego se fue a ciencias computacionales a hacer su doctorado, y es donde empezó a desarrollar esto, los de los algoritmos genéticos. Entonces, pues ahora sí ya completamos todo nuestro viaje desde lo que era el problema de Thomson, pasando por los cristales líquidos, un poquito de membranas lípidas, hasta los algoritmos genéticos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No puse todas las referencias porque sí llevamos, sí hay un montón de trabajo que han hecho. En algoritmos genéticos les comentaba que han trabajado, pero con otros, bueno, digo, no en algoritmos genéticos, en el problema de Thomson han puesto las configuraciones, pero no lo hacen con otros métodos numéricos, ¿no? Para obtener las configuraciones mínimas. Pues ya ahí entre que Patricio tenía esa inquietud de resolver y ver esa cosa, y como empezó a estudiar con Edwin lo de algoritmos genéticos, dijo, ¿se podrá? Y pues entonces empezamos a estudiar, dijo, pues sí, sí se puede. Y yo le dije, mira, esto viene desde acá. Entonces ya tenemos esa parte. Ya lo está terminando, de hecho ya está casi terminado. Y pues este era para adelante, no me queda más que decirles que la fuerza los acompañe. Y no la fuerza de Frank, ¿eh? Muchísimas gracias. Hay preguntas, creo que tienen ahí, no sé si sean preguntas o vamos a ver el chisme, ¿no? Aquí. Este, Dime, sí. Ah, está apagado el micrófono, no está enfocada la cámara. Bueno, perdón. Dime. Para encontrar, para modelar la pero menciona que para esfera. ¿Eso es para la similaridad o está hablando del cristal? Del nemático, sí, 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 sí. Bueno, o sea, las figuritas alargadas son los vectores que nosotros utilizamos. Bueno, es que, ok. O sea, sí, ya las configuraciones, el campo, sí, esas moléculas tienen así como si fueran arroces, ¿no? Ajá. Todos esos arroces, inclusive también hay estudio donde ven qué tanto gira, cómo se mueve, o sea, sí se van hasta sumo detalle. Nosotros los agarramos así como vectores, o sea, un campo vectorial tal cual, así. Y sobre eso lo echamos a andar. El modelo de Frank Ozen es lo que hace. También bueno, en el de Canham-Helfrich, eso es sobre membranas lípidas, que es nuestras células. Tienes una membrana con una capa hidrofílica, otra hidrofóbica, etcétera, ¿no? Y ves cómo se curva y puedes describir el modelo, puedes hacer un bonito modelo con esa de la mitosis. Y si, por ejemplo, tuviéramos un tensor, es un vector como el director, o sea, tendríamos un campo tensorial del director, ¿ahí el modelo cambia? ¿O qué modelo? No, lo podemos, o sea, yo lo puse para superficies, pero sí hay todavía lo hacen para variedades ya de dimensiones más altas. Sí, sí está el trabajo. O sea, la pregunta sí la han contestado ya para variedades superiores. Yo no lo puse porque pues, lo que nos interesaba pues, era una superficie. Sí, sí, sí. No, o sea, de esto hay una cantidad de cosas que, o sea, no acabaría. O sea, y traté de resumirlo bastante porque todavía pues puedo mostrarles ahí todo lo que se hace de geometría diferencial para obtener las Euler-Lagrange, de las Euler-Lagrange, ver cómo son las configuraciones. Yo lo que hago es calcular principalmente tensores de estrés.
Y luego después de los tensores de estrés, vuelvo a aplicar cálculo variacional para ver las condiciones de estabilidad de la superficie. Entonces, que segunda derivada, etcétera, y tratarlo. Pero uno se puede seguir, o sea, hay un montón de trabajo. O sea, ahorita nosotros lo agarramos sobre porque por ejemplo, Bachofen, Vitelli han visto el problema de Thomson, pero como un problema de cristales líquidos, que es lo que ahora lo agarró Patricio, y quieren, bueno, ahora el siguiente paso, estábamos comentando, que es hacer una optimización, pero multiobjetivo. Entonces, todavía no discutimos bien cuáles van a ser las restricciones o qué cosas queremos agarrar de restricciones para que ya sea esa una optimización multiobjetivo. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias. ¿Alguna otra pregunta bueno, que no nos dijeron que estaba apagado el micrófono? No, pero sí estaba así, ¿no? Sí, Yo creo antes. yo creo Fue de las 3:19. dicen que están haciendo las cosas con ley de Coulomb para calcular cómo se van a acomodar los... Sí, la función que él mete para ver cómo, o sea, porque necesita meter una función en el algoritmo. El algoritmo, la población son sus electrones. Y necesita meter una función que es la que le va a decir cómo irlos acomodando. Entonces mete Coulomb. Ok. Bueno, o sea, sí está haciendo las cosas y lo que dice, se corre el algoritmo rápido y acomoda los electrones donde deben de ir. Es, a tu consideración, la mejor, o bueno, es la mejor función que puede poner ahí. Podría ponerse algo más, pero tal vez complicaría más la parte Sí, de hecho, computacional lo que estábamos intentando hacer, por ejemplo, tenemos las métricas, la métrica del toro, tenemos la métrica del cilindro, y las estábamos poniendo, pero creo que lo dejó así como en pausa porque lo que empezó a hacer es optimizar el algoritmo. Sí es muy tardado, y sí le ha llevado bastante tiempo en que corrija las poblaciones, que si la mutación, las claves que tiene un algoritmo genético, los ha ido corrigiendo poco a poco Patricio, y es en lo que se ha tardado. Lo siguiente, pues, es meter otro tipo de función. En la literatura reportan, pues casi todos agarran 1/r², así tal cual. Lo agarró igual, pero él lo agarró con distancias euclidianas, poniéndolo, pues que sería igual 1/r², y empezó a echar a andar el algoritmo, y le digo, pues ya lo tienes, porque nos dieron las configuraciones, que es lo que han reportado. Entonces, pero lo hizo con otra manera, que es los algoritmos genéticos, y ya no está, lo hacen también con Monte Carlo. He oído mucho hablar de Monte Carlo y he tratado de entenderlo, no lo entiendo muy bien. Pero lo han hecho con Monte Carlo, y también obtienen las mismas configuraciones, o quizá unas un poquito más detalladas. Creo que también depende de qué capacidad tenga computacional. O sea, ahorita Patricio, pues de hecho yo le di mi computadora, la que jubilé, y en eso lo he estado trabajando, pero la configuramos a que nada más sea para eso. O sea, le quitamos todo y nada más sea para eso. Y lo hace muy bien, o sea, lo hace muy rápido el algoritmo, no se tarda en lanzar las configuraciones. Entonces, digo, creo que eso ya es ganancia, porque cuando, por ejemplo, yo he hecho las soluciones con Rungecuta, no, o sea, se tarda un buen en sacar y para un pedacito, ¿no? Entonces, sí se tarda bastante, y en el algoritmo genético sí lo hace muy bien. Entonces creo que sí va por ahí. Ok. Dale, ¿alguna otra pregunta? Hablaste de muchas cosas. Sí. Ya me confundí, pero me quiero quedar al menos con una idea, ¿verdad? Del funcional de Frank y Dios. Pero yo le llamo. Ajá. Sí, de hecho, sí es o sí. ¿Qué pasó? Un funcional que tiene una parte como de aproximación del campo medio, donde aparece ese campo tensorial M. Ajá. Y sus derivadas, Más atrás. Ahí. Esta es la parte de Frank, ¿sí, no? Sí. Y después tú le agregas una parte al funcional, que son las singularidades o los defectos topológicos, ¿verdad? Es que toda esa parte, el ir de aquí a la siguiente diapositiva, nos funciona. Entonces, no sé. Esta de aquí
Sí involucra muchos cálculos de geometría diferencial porque tenemos que construir una conexión de spin que tiene los vectores y luego tiene una propiedad que nos devuelve la curvatura gaussiana, el escalar de curvatura, reescribirlo, obtener esa expresión para la función de Green, y sí hay un montón, o sea, ahí me salté yo creo como 2 meses, ¿no? Esas conexiones de spin se utilizan en relatividad general también. Exactamente. Esencialmente son formas diferenciales que toman valores en una álgebra. Sí, 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 sí. Sí, el paso de la otra a esta sí es bastante. Bueno, gracias por la referencia, pero me gustaría al menos entender eso, ¿no? Sí. Hay muchas otras cosas que pues, para mí son ahorita muy vagas, pero hablaste de una capa, una membrana celular, ¿no? Que son capas de fosfolípidos, ¿no? Y tienen singularidades que son precisamente los canales iónicos, ¿no? Donde entran y salen iones, que es súper interesante, ¿no? Sí. Y posibles aplicaciones ahí, ¿no? Ahí nada más me quiero quedar con esa idea. Sí, sí, de hecho, eso lo hacen con, bueno, es que tienen, lo he visto con la energía de Cannon-Helfrich, que es precisamente para ver las energías de doblamiento de las membranas lípidas, pero en particular esa la hacen con otro funcional que algo decía de Gordon, como la ecuación sin Gordon, pero era Gordon algo, no sé qué, no recuerdo, pero es otro tipo de ecuaciones, pero va más o menos en el mismo tenor de esto, porque sí también tienen otras propiedades las membranas con las cuales, bueno, esto ya no lo considera, entonces tienen que considerar otro modelo, pero pues prácticamente Frank y Osin son los pioneros en estas partes de calcular las membranas. Oye, y última pregunta o comentario, ¿hablaste No es otra. O sea, bueno, por ahí aparecen también las de Klein Gordon, pero venía otro funcional que de hecho, sinceramente, hace un par de meses la encontré, porque como estaba muy enfocado en ver lo que tenemos que hacer con Patricio, y luego todavía me puse a buscar más sobre defectos topológicos, y defectos topológicos se pueden ir, lo que les comentaba, frustración geométrica, dislocaciones cristales líquidos, etcétera. Entonces uno busca defectos topológicos y salen un montón de cosas, entonces hay que estar, y ya tengo ahí, ya puse a leer un montón a Patricio también, y yo ya me he puesto a leer un montón, a sacar otros artículos que ya ni me acordaba, porque sí es muchísimo, o sea, es una cantidad impresionante de lo que han hecho con esto. Y sobre todo, bueno, y más con la parte de los virus. Con los virus sí le han avanzado un montón. Todas esas configuraciones, pues les han ayudado un poquito, que alguna vez me llegaron a preguntar lo que sucedió en pandemia, que dicen, no, es que cómo pueden tener la vacuna tan rápido si la de la polio tardaron años. Tranquilo, ahora ya tenemos los avances en ciencia, son impresionantes, y no es una sola persona quien lo está haciendo. Hay una cantidad enorme de científicos que están trabajando en esto. Entonces aquí, mencioné a Bowick, a Vitelli, en la Facultad de Ciencias está Yemal Guben, que también hace estas cosas, está Capovilla, está, ¿quién más? Nelson, de sus alumnos, pues siguieron haciendo Regina Fiallo, y puedo mencionar así un montón que son los que se dedican a esto. Entonces sí van muy adelante, pero ya meterlo con algoritmos genéticos, eso sí no le han hecho. No te sabría decir. Ahí sí ya no me he metido, pero lo que sí sé es que la estructura sí es muy compleja para que puedan agarrar, y pues lo que necesitan es atacarlo con proteínas de tal manera que pues le destruya toda su configuración interna para que deje de funcionar, pero la verdad no sé cómo lo hagan, pero sí sé que es muy complicado y no tiene así como un modelo en general. Para el del COVID, bueno, el SARS y todas sus variantes, pues sabían cómo iba mutando, porque inclusive decían, va a mutar, pero ya no va a ser tal cosa, o sea, ya lo tenían enfocado, ya lo tienen más bien enfocado, entonces, como que sí, era muy fuerte, nos agarró de sorpresa, pero sí fue fácil de modelar y de atacar.
Ese sí, el del VIH, sí, porque sí, no he encontrado nada así de VIH. No. Por ahí estaba haciendo un estudio, bueno, con otro compañero, pero, no, olvídalo, ese es de cáncer y creo que también por ahí estaba metiéndole al VIH. Y ya que hablaste de sectas al principio, con de la nave espacial, pues están los que hacen algoritmos evolutivos, etcétera, pero me da la impresión de que ya es una tecnología un tanto antigua. Entonces mi pregunta va en esta dirección. Con esto del boom de machine learning y todas esas cosas, se han ido descubriendo algoritmos súper eficientes de función por calor, de esto de los encoders y decoders, etcétera. Mi pregunta es si eso no ha impactado en los propios algoritmos genéticos, ¿no? Por ejemplo, hablaste de una primera parte de coding, ¿no? Sí. Y bueno, Era en Machine Learning ahora eso está muy ligado, por ejemplo, a la memoria que tiene una secuencia y cómo conservarla, etcétera. Entonces, una pregunta es muy general si en la teoría de los algoritmos genéticos ha habido un impacto de estas nuevas ideas de optimización estocástica, etcétera, etcétera, o se ha quedado... Yo quiero pensar que sí, pero creo que ahí quien podría responderlo mejor sería Edwin. Le voy a preguntar. Me guardo la pregunta y le voy a cuestionar, porque de hecho él ahorita también ha estado, sí le sabe unas cositas de Machine Learning. Yo también alguna vez me puse a estudiar de eso, pero sí, o sea, ya después lo dejé un poquito. Pero le voy a preguntar. Sí. El problema de mecánica celeste de configuraciones centrales, pues es antiquísimo, ¿no? Pero no he visto a alguien que le entre así de frente y diga, a ver, voy a calcular configuraciones centrales utilizando algoritmos genéticos, ¿no? Que es un problema súper clásico de minimizar una función, la energía potencial restringida al elipsoide, etcétera. Pero no he visto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, no lo conozco. Le voy a, sí, no, o sea, sí, o sea, el trabajo hay, o sea, pues lo que no hay luego es tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo por eso, sí, fue el paseo así interestelar entre la motivación del problema de Thomson, lo que yo he hecho, que son los funcionales de energía, membranas lípidas, que es como lo vi, o sea, me comentó Patricio, le digo, pues es que es esto, ¿no? Pues esto es lo que quieres hacer. Y los patrones que pusiste de los cristales, ya. Cristales, Ajá. nunca vi una onda en espiral. No. Mi pregunta es si las ecuaciones de Euler-Lagrange Estas al funcional son de tipo elíptico. Bueno, de lo que yo he hecho, afortunadamente no me han salido. O sea, sí salen unas medio extrañas, y sí a veces complicadas de resolver, pero no he visto. Seguramente, voy a buscar. Voy a buscar a ver si hay unas, así tipo elíptico, porque también luego esas cosas, me llaman la atención y Patricio también nos picamos la cresta con eso, entonces le voy a comentar, pero sí, no hemos visto. Igual y sí debe haber, pero necesitaría meterme todavía más los artículos, sí, ya tengo un buen bonche de estas cosas y sé que no son todos, o sea, sé que no he revisado todo, o sea, no me he centrado en ciertas cosas, que es lo que a mí me interesa y he dejado de lado muchas otras. Digo, por ahí es lo que comentaba, me encontré que lo han hecho con el método de Monte Carlo, digo, y queda muy bien, pero únicamente pusieron el funcional, lo echaron a andar, dieron sus configuraciones y ya salió el artículo publicado. Entonces, pues dije, no me interesa porque no es lo que yo quiero. Entonces, pero le han metido mano con eso y he tratado alguna vez dije, a ver, ¿qué es eso de Monte Carlo? Hacia la primera sentada, pues no le entendí muy bien. Entonces, y voy a ir aprendiendo también estas cosas. Patricio es mi alumno de Proyecto Terminal, Patricio Yoli, que ahí me ha estado, lo traigo como rémola, condenado chamaquito, y lo he traído aquí a los torneos de integrales. Entonces, y sí, ahí andamos trabajando, que me decía que casi desde que lo conocí en álgebra lineal 1, me dijo, yo quiero hacer Proyecto Terminal contigo. Entonces, pues, ya se le cumplió. Y trabaja muy bien, trabaja muy bien. Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias por la presentación y bueno, pues Ah, un pequeño regalito perfecto, muchísimas gracias. por ello. Dicen, siempre uno regresa donde fue feliz, ¿no? Pero muchísimas gracias también a los que estuvieron en línea. Que me mandaba irse a trabajar